Y bueno, la derrota de Millonarios ayer fue tan vergonzosa que me toca volver a usar este micrófono. La verdad no estoy en mi sitio cómodo, en mi sitio habitual donde grabo justamente estos vídeos, pero pues es lo que hay, es lo que toca. Seguramente también el vídeo se vea en una calidad gráfica peor, pero pues la verdad que no me encuentro con mi sitio de grabación a mano, así que pues desafortunadamente toca así. Pero pues bueno. El día de ayer Millonarios perdió 2-1 frente a Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini. Y es que por dónde empezar. Empezar porque Hernán Torres creo que ya dijo, creo que justamente ayer dijo, no quiero dirigir más a Millonarios. Creo que eso justamente fue la conclusión que uno puede sacar del partido de ayer. Porque es que la verdad es inentendible. Verdaderamente que fue inentendible el planteamiento de Hernán Torres, sobre todo después del primer gol, ¿no? Después de esos cambios. La verdad que Hernán Torres, desde los amistosos, ya venía mostrando como que el equipo no daba mucho pie con bola, pero ya es que arranque de liga, debutar con derrota y perder como se perdió, es que verdaderamente porque Millonarios ayer, si decimos que jugó al fútbol fue mucho, porque por ejemplo en la primera parte Millonarios no hilaba tres pases seguidos, no hilaba tres, cuatro pases seguidos, lo mismo que pasó contra River Plate. Fue exactamente la misma historia que pasó con River justamente en el estadio de Uruguay, en el estadio del Club Nacional. Fue exactamente la misma vaina. Millonarios en los primeros minutos no hilaba pases. Y justamente después claramente tuvo sus jugadas donde se empezó a aproximar, sobre todo con Rodrigo Contreras y todo. Pero la verdad es que Millonarios casi que ni se aproximó al arco en el primer tiempo. Y yo sé que va a estar el gol y todo lo que quieras y que el primer tiempo Millonarios se fue ganando. La verdad que si nos vamos a basar en eso, estamos bastante mal, ¿eh? Pero pues bueno, la verdad, a ver, el primer tiempo justamente arrancaba y quien tenía que haberse ido arriba del marcador había sido Atlético Bucaramanga. Pero entre el palo, entre las malas decisiones de los delanteros y entre algunas intervenciones de Diego Noboa, que luego voy a hablar bien de Diego Noboa, entre justamente ese rejunte de cosas, Atlético Bucaramanga no encontraba ponerse arriba en el marcador. Había tenido la opción y el intento de gol olímpico, luego una jugada de Pons, otra donde se enredaron ahí también en el área, otra donde Diego Nova tuvo un descuido bastante grande, se dejó ganar se dejó ganar el balón y casi termina también en gol de Bucaramanga. Otra donde Diego Novoa intenta salir, le cabecean encima y menos mal se va por arriba al travesaño. Pero justamente habían varias jugadas donde Atlético Bucaramanga merecía irse arriba en el marcador. Pero como esto no es de merecer sino de hacer, y quien no hace los goles se lo ven hacer, Millonarios en un pequeño contraataque, donde finalmente después de como 5 jugadas, donde Rodrigo Contreras o el delantero que estuviera arriba no recibía compañía en algún contraataque, finalmente Millonarios juntó 3 o 4 jugadores justamente en el último cuarto de cancha, un pase de Macalister Silva a Rodrigo Contreras que termina centrando y cabezazo de Vega que honestamente la verdad estoy totalmente seguro que si el cabezazo de Vega no se hubiera desviado en Flores, eso no hubiera sido gol y el cabezazo se hubiera ido por fuera del arco. El cabezazo se hubiera ido por el palo, estoy totalmente seguro de eso. Pero pues bueno, justamente cabezazo, desvío en Flores y gol de Millonarios, ¿no? En principio se lo dieron a Vega, pero después de la repetición y ver justamente que el desvío había sido notorio, y yo siento que perfectamente también intuyeron lo mismo los señores del bar y todo esto, se lo adjudicaron justamente el autogol a Flores, por el tema de que el cabezazo de Steven Vega sí iba bastante desviado, creo que justamente sí se alcanzaba a ir, entonces pues fin de cuentas no es el primer gol de Steven Vega como profesional. Creo que Steven Vega como profesional no tiene goles. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero Millonarios iba ganando en el primer tiempo, que era lo importante. Sin embargo, la verdad que dejaba justamente también bastante sinsabores, sobre todo en la defensa. La defensa se dejaba ganar muchas veces la espalda. La verdad que la falta de Jorge Arias y de hecho el que no haya jugado Sebastián Valencia hizo mucha falta en la defensa de Millonarios. Pero pues el técnico es Hernán Torres, ¿no? Aunque bueno, yo sé que la falta de Jorge Arias fue por sanción. Pero pues bueno. Y justamente salía Millonarios al segundo tiempo, salía con un cambio y era, si no estoy mal, fue Sebastián del Castillo por Mateo García, por el tema de que Mateo García se había ganado una amarilla en el primer tiempo. Imaginaría yo que ese fue el cambio, ¿no? La verdad yo siento que se sacó a Mateo García
muy tempranamente. Si alguien tenía que salir con toda honestidad y más allá del gol, si alguien tenía que salir era Vega. La verdad que de Vega, desde el primer minuto yo me di cuenta que Steven Vega estaba sobrando, la verdad. No aportaba mucho más allá del gol. Más allá del gol. Pero pues la verdad que si alguien tenía, para mí si alguien tenía que salir era Steven Vega. Pero pues bueno, el técnico no lo vio así. Salió Mateo García por Sebastián del Castillo. Hasta cierto punto entendible por la amarilla. Pero pues bueno, justamente salía al segundo tiempo Millonarios. Y Millonarios salía como con un trabajo defensivo, pero esta vez era más sólido defensivamente. Y va a sonar como que literalmente estoy tomando los comentarios de Farid Mondragón, pero pues a fin de cuentas es verdad. Millonarios hacía las cosas bien, pero el desequilibrante de Millonarios fue el gol de Flores. Fue justamente el zapatazo de Flores que la verdad poco y nada que hacer. La verdad siento que, pues a ver, se pudo haber incomodado un poquito más, pero el zapatazo va ahí a todo el palo, nada que hacer para Diego Noboa. Justamente es ese gol el que sacó totalmente de contexto a Millonarios. Y justamente luego llegan los cambios de Hernán Torres, que de Guatemala a Guatepeor, porque luego vamos a hablar de cómo terminó jugando Hernán Torres. Pero bueno, entraban, si no estoy mal, entraba Julián Angulo y Dewar Victoria. Y justamente, ¿qué es lo que pasa como 3 o 4 minutos después de esos cambios? Gol de Luciano Pons. La verdad que es inentendible. A Millonarios en menos de 15 minutos le dieron la vuelta al partido. Verdaderamente. Si bien había salido con una cara un poco mejor que la del primer tiempo, porque es que verdaderamente el primer tiempo no daba 3 pases seguidos. De todas maneras, casi que justamente el peor momento de Millonarios fue justamente hasta del minuto 45 hasta el minuto 60, el minuto 70 verdaderamente. Porque Millonarios justamente en ese lapso de tiempo le remontan el partido y ya ni hablar de los cambios de Hernán Torres, honestamente. Justamente, y ese planteamiento se mantuvo casi que hasta el minuto 80. O sea, casi hasta el minuto 80 con tres mediocampistas de contención. Verdaderamente que es totalmente inentendible lo de ¿cómo se llama esto? Lo de Hernán Torres. Es totalmente inentendible. Perdiendo con 4 defensores y 3 mediocampistas defensivos. Prácticamente estaba jugando con 7 defensores. Con 7 defensores. Más aparte que arriba estaba prácticamente solo Rodrigo Contreras. Estaba prácticamente solo. Y pues es que verdaderamente ¿qué se puede analizar de este partido? Porque ya de ahí Millonarios, si bien tuvo alguna que otra jugada, sobre todo la de Angulo, que si bien la verdad mucha gente le echó la culpa a Angulo por el gol que se comió, la verdad que yo lo veo más por el tema de que siquiera llegó, siquiera alcanzó a meter el pie, porque la verdad siento que le faltó desconfianza también a Julián Angulo. La verdad que un buen delantero siempre desconfía, eso siempre lo he dicho yo, pero pues ¿qué se le va a hacer ahí, no? No alcanzó a llegar. Ya de ahí pues escaramuzas de Millonarios, un remate lejano de Rodrigo Contreras, luego creo que otro también de Sebastián del Castillo, pero no mucho más. Y Millonarios merecidamente se va perdiendo contra Atlético Bucaramanga en su debut de liga. Justamente sí, la única conclusión que uno puede sacar de este partido es que Hernán Torres se tiene que ir de Millonarios. Hernán Torres se tiene que ir justamente, si no es contra Junior, no sé cuándo va a ser. Verdaderamente. La verdad es que Hernán Torres ha demostrado que no está a la altura del equipo. Y lo ha demostrado en varias ocasiones. Es un técnico que perdiendo juega defensivamente. Estando perdiendo 2-1, perdiendo, seguía con la línea de 3 mediocampistas defensivos. Cosa que en ningún momento aportó absolutamente nada en el partido. La verdad que no hay nada que hacer. O sea, y si nos vamos a las alineaciones, Diego Noboa. Quiero hablar bien de Diego Noboa porque verdaderamente uno le puede echar flores al burro porque se las come. Se las come. Diego Noboa había venido en actuación decente contra River Plate, luego contra Boca no jugó y llegaba justamente como titular este partido. Como titular este partido, siendo que en algunos momentos sí tuvo algunas intervenciones, sobre todo el intento de gol olímpico y en algunas otras jugadas donde perfectamente Millonarios se pudo haber ido perdiendo. Y una de las razones por las que el arco de Millonarios se haya ido en cero fue justamente Diego Noboa. Pero en cuanto al primer gol, la verdad que mucha responsabilidad no tiene. De hecho no tiene ninguna responsabilidad porque es un zapatazo. Pero en el segundo gol, la verdad la responsabilidad de Diego Noboa sale muy en la foto Diego Noboa.
Verdaderamente que inclusive en el primer tiempo ya había tenido una salida donde se quedó a medio camino y menos mal la pelota se fue por el travesaño. Y en el segundo tiempo nuevamente sale mal, la pelota le queda atrás, le queda a Luciano Pons y gol de Atlético Bucaramanga. O sea, 0 y van 2 y nada que hacer. O sea, verdaderamente que Diego Noboa, si sale, o sea, verdaderamente que no sabía hacer esto. No da confianza cuando Diego Noboa sale, intenta agarrar un balón, no da absolutamente ninguna confianza. Se queda a mitad de camino. Se quedó a mitad de camino 2 veces. Y menos mal que la primera vez no fue gol. La segunda ya, imposible que quedándole ahí Luciano Pons prácticamente enfrente del arco, posible que se lo comiera. Ahí nada lo iba a salvar a Diego Noboa. Entonces, Diego Noboa no me parece tan mal arquero, pero no da mucha garantía. Verdaderamente que en cuanto él sale, perfectamente uno sabe que puede ser una ocasión manifiesta de gol para el rival. Verdaderamente. ¿Y cuál es el tema? Que es que el otro es Guillermo de Amores. El arquero suplente es Guillermo de Amores, que supuestamente es de la preferencia del técnico, ¿no? Pero pues decidió poner a Diego Noboa. Uno no entiende qué carajos pasa con Hernán Torres. Pero sí, el suplente es Guillermo de Amores, que final del partido y cagado de la risa. Eso también es lo peor, que Guillermo de Amores terminó el partido cagado de la risa. Cagado de la risa. Inentendible. En cuanto a la defensa, todos malos, ninguno se salva. Todos malos, ni uno bueno. Es que verdaderamente. Y el que más se salva es el que directamente ni siquiera tuvo que haber jugado este partido. El que más se salva prácticamente es Danois Vanguero, y en su faceta ofensiva, porque en su faceta defensiva es un colador. Es un colador. Porque si vamos de uno en uno, Carlos Sarabia, ni fu ni fa, no da pie con bola. Alex Moreno Paz regaló un gol por partido. Sergio Mosquera, yo ya ni me voy a molestar en hablar de Sergio Mosquera. Sergio Mosquera se tuvo que ir justamente en este mercado. Sacaron a todo el mundo y faltó justamente Sergio Mosquera. Inentendible, hermano. La verdad, pero bueno, a falta de defensas centrales, pues es lo que hay, ¿no? Y Danois Vanguero, nuevamente digo, es el que más se salva, pero es que ni siquiera tuvo que haber jugado. Quien tuvo que haber jugado el día de ayer era Sebastián Valencia. Sebastián Valencia tuvo mucho mejor partido contra Boca que el que tuvo Danois Vanguero frente a River. En el amistoso que jugó Sebastián Valencia tuvo mejores niveles que los que mostró Danois Vanguero en su respectivo amistoso. Pero pues Hernán Torres decidió al peor. Decía al que tiene experiencia, que la experiencia no se le ve por ningún lado, más allá en la vejez. Rodrigo Ureña, de los que más estaba haciendo, y el técnico lo saca. ¿Y por quién lo saca? Por Dewar Victoria. Inentendible, es que justamente es eso, hermano. Creo que no hablé mucho de Rodrigo Ureña, pero es que no hace falta hablar cuando uno sabe que era el de los que más hacía y luego lo sacan. Justamente Hernán Torres está pensando, Rodrigo Ureña está haciendo un buen partido, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sacar a Rodrigo Ureña y meter a Dewar Victoria? Inentendible, no tenía amarilla, no pasaba nada con Rodrigo Ureña. Verdaderamente, a no ser de que haya pedido el cambio, que ahí hasta cierto punto es entendible. Verdaderamente no se entiende absolutamente el cambio de Rodrigo Ureña por Dewar Victoria. No es entendible. Steven Vega jugó los 90 minutos. Y yo sé que me van a decir que el del cabezazo, que es que el gol también es por parte de él, que todo lo que quiera. Steven Vega sobra en este equipo. Steven Vega sobra. Steven Vega sobra. Y lo he dicho 20 veces. Pero pues no. Sigamos confiando en el jefecito, como le dicen. Mateo García, su sustitución hasta cierto punto es entendible por el tema de la amarilla, yo sé, todo lo que quieras. Pero pues, a fin de cuentas, muy difícilmente le van a sacar la segunda amarilla. Yo sé que también Mateo García se había ganado otra amarilla, creo que fue contra River, también por un agarrón, pero pues, esa amarilla táctica. Si yo imagino que tiene amarilla, imagino que se sabe cuidar, ¿no? No es como Dewar Victoria, que en un partido 0-0 contra Independiente Santa Fe se hace expulsar. Pero pues bueno, decidió sacarlo, hasta cierto punto entendible. Macalister Silva y Carlos Darwin Quintero, los meto a los dos en el mismo saco, porque el tema de Carlos Darwin Quintero y David Macalister Silva es que en cuanto a los contraataques de Millonarios, poco y no mucho aportan verdaderamente. Porque si bien son jugadores con bastante buena técnica, en cuanto ya a la velocidad, verdaderamente que si fallan. Aquí sí estoy justamente a favor de lo que dice Farid. Póngale dos rápidos al lento y va a aparecer el lento rápido. Justamente, pero Hernán Torres no lo ve así. Pone a Darwin Quintero y a David Macalister Silva
al mismo tiempo en el mismo partido y justamente cortan mucho el ritmo de Millonarios. Finalmente Rodrigo Contreras, junto a Rodrigo Ureña y creo que también a Mateo García, lo más rescatable del día de ayer. Verdaderamente Rodrigo Contreras, muy difícilmente, a ver, no era muy difícil, lo que quiero decir es que no era muy difícil superar lo que había hecho Jordana en Millonarios. Porque Rodrigo Contreras, yo creo que justamente esto es un cambio, ¿no? Porque qué diferencia te marca un tipo que verdaderamente se mueve, busca la pelota, se mueve, genera él el espacio, genera él las jugadas, no un tronco que se quedaba en los 90 minutos tieso ahí en el área esperando que le llegara el balón. No, Rodrigo Contreras va a buscar la pelota, crea él la acción. Justamente me acuerdo una donde él estaba completamente solo y se inventó una jugada de yo no sé dónde. Pero justamente Rodrigo Contreras creo que es de lo más rescatable del partido de ayer. ¿Qué diferencia es Rodrigo Contreras a Santiago Jordana? También es muy temprano para hablar, ¿no? Pero pues si Rodrigo Contreras juega como jugó ayer contra Bucaramanga, juega dentro de todo decente, creo que verdaderamente creo que va a ser el mejor 9 argentino contemporáneo de Millonarios. Que a ver, superar lo que hicieron Santiago Jordana o también como lo hicieron Gabriel Auche, muy difícil, no es. Al menos eso es verdad. En cuanto a los cambios, el primer cambio que voy a hablar es el de Dewar Victoria, a pesar de que no fue el primer cambio. Pero el primer cambio que tenemos que hablar es el de Dewar Victoria, que entra en el minuto 63 y sale al minuto 83. Ni Hernán Torres sabe lo que hace. Justamente por eso es que se tiene que ir, porque ni él mismo sabe qué carajos está haciendo. Verdaderamente, mete a Dewar Victoria por Rodrigo Ureña. Mentalicémonos ese cambio. Metió a Dewar Victoria por Rodrigo Ureña y luego sacó a Dewar Victoria por... no me acuerdo quién me metió. Por Beckham, me acuerdo. Ya me acuerdo que fue por Beckham. Metámonos eso en la cabeza. Lo sacó por Ureña y luego metió a Beckham por Dewar Victoria. Es inentendible lo que hace. Inentendible lo que hace Hernán Torres. Luego, en cuanto a Sebastián del Castillo, la verdad poco y nada. Pues si bien tuvo un remate, la verdad Sebastián del Castillo me parece mejor que Steven Vega en cuanto a ese caso. Pero pues justamente también es un volante defensivo, es un volante de marca, no es justamente volante ofensivo. Creo que esa línea de 3 se tuvo que haber roto apenas justamente Bucaramanga empató. Desde que Bucaramanga empató, creo que Millonarios tenía que romper esa línea defensiva, esa línea de 3 porque no estaba aportando nada, verdaderamente, pero no. Dan Torres la mantuvo hasta el minuto 83. Ay, Dios mío, lo que uno sufre. Luego, en cuanto a los demás cambios, Beckham David Castro tuvo un remate y no mucho más. Y ya Jorge Cabezas Hurtado a lo último para intentar cambiar algún rumbo. La verdad que en cuanto a los cambios, ninguno marcó un cambio en el partido, ninguno cambió por parte del juego de Millos. A lo mejor el ingreso de Beckham, que finalmente rompió esa línea defensiva de tres volantes de marca. Pero de ahí no mucho más. Y no sirvió de mucho porque a fin de cuentas Millonarios todavía terminó perdiendo. Entonces pues nada, creo que sí. La única conclusión que me queda es que Hernán Torres tiene que ir. Hernán Torres no sabe qué carajos está haciendo parado en el banco de Millonarios. Pero pues nada, creo que eso sería todo. No queda mucho más por decir. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Pues nada, nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.